Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, bienvenidos a otro video más del canal. Para hoy traemos 4 gadgets que conseguimos en Gearbest alrededor de los $10 que están geniales y sé que nos van a hacer mucho más fácil la vida. Así es que vamos con el video. Número 1. Nuestro primer gadget es este excelente repetidor Wi-Fi, ya que uno de los mayores dolores de cabeza del internet residencial o de la señal Wi-Fi es que no llega a todos los rincones de nuestra casa y hay sitios donde no vamos a tener muy buena señal de internet o incluso no la vamos a tener. Bueno, la configuración de este repetidor Wi-Fi es muy sencilla, no la voy a explicar acá. Una vez lo podamos configurar siguiendo el manual, lo conectamos en el rincón donde no tengamos muy buena cobertura y vamos a ver acá una comparación sin el repetidor. Como vemos, la señal Wi-Fi en nuestro teléfono se encuentra muy débil, pero una vez lo conectamos ya configurado obviamente como repetidor, va a aumentar considerablemente la señal, lo que hará que le podamos sacar mayor provecho a nuestra conexión Wi-Fi en cualquier rincón de nuestra casa. Número 2. Bueno, nuestro gadget número 2 es este excelente teclado para Smart TV o TV Box. Ya lo habíamos visto anteriormente en un video, pero fue solo el unboxing y aquí vamos a hacer una breve explicación de su funcionamiento. Este teclado sin duda nos va a evitar muchos dolores de cabeza, ya que la principal falencia de los Smart TV es su control, que es muy básico y nos hace que la utilización de un Smart TV sea un poco tediosa a la hora de escribir contenidos o de hacer búsquedas dentro del menú. Bien, acá simplemente es conectar la llave del teclado y ya empezaremos a gozar de todas las funcionalidades de este teclado. Entre otras, tiene un pad mouse que responde bastante bien, tiene un teclado con el que se nos facilitará mucho la escritura y teclas con diferentes funciones, y también trae teclas con funcionalidades de juego. Bien, entonces, como les decía, vamos a sacarle mucho más provecho a nuestros Smart TV. Como vemos acá, podemos escribir a una velocidad como si estuviésemos escribiendo en un computador, lo que nos ahorrará tiempo y podremos dejar de lado ese tedioso control de nuestro Smart TV. Bueno, otra de las funcionalidades, como les decía, es el juego. Trae teclas para jugar, lo que nos permitirá sacarle mayor provecho a nuestro Smart TV. Bueno, este teclado también funciona en Windows con todas sus funcionalidades. Número 3. Bueno, el gadget número 3 es este excelente telescopio para teléfono. Como vemos, tiene unos acabados bastante buenos. El cuerpo es como en goma, muy bonito, y se instalaría de esta forma. Trae su soporte, también trae un trípode y con esto vamos a poder tener un aumento de 60x o de un zoom de 60x en la cámara de nuestro teléfono. Como vemos acá, estamos haciendo una prueba. Estoy enfocando hacia la gradería de esta cancha de fútbol y ahora vamos a retirarlo para que vean lo lejos que se encuentran estas personas. Vamos a grabar acá y como vemos, pues ya no las alcanzamos a ver, así es que el zoom es realmente impresionante. Este telescopio es muy útil cuando necesitemos grabar algún evento de algún familiar, de algún primo, no sé. Nos permitirá tener un alcance bastante bueno. Como vemos acá, hay unas personas en unas mesas bastante lejos y esto sería el resultado que obtendríamos con el telescopio. Obviamente es aconsejable tener un trípode. En este caso yo no lo tengo puesto, por eso no se consigue mucha estabilización. Bueno, el gadget número 4 es esta excelente cámara. Ya habíamos hecho un review de su antecesora, la SQ8, y esta es la SQ11. Esta cámara es una de las más pequeñas del mercado. Nos permitirá una grabación en Full HD
igual que su antecesora, pero esta vez graba en Full HD a 30 frames por segundo, lo que hace que el video sea mucho más fluido. Estas son algunas de las características técnicas de esta cámara. Entre otras, pues nos permitirá grabar 100 minutos de video, visión nocturna, trae detección de movimiento, entre otras funciones. Esta sería una grabación a Full HD. Uno de los defectos de esta cámara es que no trae estabilización, pero pues tenemos en cuenta que es una cámara de solo $10, así es que pues tampoco le podemos pedir mucho. Bien, si queremos estabilización o instalarla en algún carro, la calidad del video mejorará considerablemente, ya que obviamente en un automóvil no hay tanta vibración, así es que el video será un poco más estable. Y creo que es una buena utilización en un carro como dashcam. Bien, bueno, en cuanto a la grabación nocturna, pues no es muy buena la calidad de grabación, pero cumple con las funciones o cumple con su funcionalidad de grabar en completa oscuridad. Y bien, estos son los 4 gadgets por menos de $10 que conseguimos en Gearbest, o alrededor de los $10. Recuerden que en la descripción del video les dejaré los links para que puedan visualizar cada uno de estos artículos con mayor detenimiento. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un like, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía. Acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo video. Chao. Ay, algo más, suscríbete al canal. No quiero repetírtelo.